La guerra que duró menos que un episodio de serie, el conflicto más absurdo de la historia. Imagina que te despiertas una mañana, te alistas para una guerra y cuando estás listo para luchar, la guerra ya terminó. No días después, no horas después, minutos después. Hoy te voy a contar la historia real de la guerra más corta de la historia, un conflicto tan breve que muchos soldados no llegaron ni a disparar un solo tiro. Una guerra que oficialmente duró entre 38 y 45 minutos y que ocurrió en 1896 entre el Imperio Británico y el pequeño Sultanato de Zanzíbar. Para entender cómo fue posible una guerra tan corta, tenemos que viajar al África Oriental de finales del siglo XIX, una época marcada por el colonialismo europeo, la ambición imperial y los acuerdos forzados. Zanzíbar no era cualquier lugar, era un punto estratégico clave para el comercio en el Océano Índico, una isla rica, con una posición privilegiada y con un sultanato que, aunque formalmente independiente, estaba bajo una enorme influencia británica. Desde hacía años, el Imperio Británico controlaba gran parte de las decisiones políticas de Zanzíbar. Los sultanes gobernaban, sí, pero siempre bajo la condición de que Londres aprobara cada sucesión al trono. Nada se movía sin el visto bueno británico. Y aquí es donde empieza el problema. El 25 de agosto de 1896, el sultán Hamad bin Thuwaini murió repentinamente. Las circunstancias de su muerte nunca quedaron del todo claras, y casi de inmediato su primo, Khalid bin Bargash, se proclamó nuevo sultán. El problema era que Khalid no pidió permiso a los británicos, simplemente ocupó el palacio, izó su bandera y anunció que él era el nuevo gobernante. Para el Imperio Británico, esto no era solo una falta de protocolo, era una amenaza directa a su autoridad. Desde su perspectiva, permitir que Khalid se mantuviera en el poder sin su aprobación sentaría un precedente peligroso, así que reaccionaron rápido, muy rápido. Los británicos enviaron un ultimátum claro y directo. Khalid debía abandonar el palacio y renunciar al trono antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto de 1896. Si no lo hacía, habría consecuencias militares. Khalid, confiado o mal asesorado, decidió resistir. Reunió a unos 2.000 hombres, en su mayoría soldados mal armados y civiles leales, y se atrincheró en el palacio. Lo que Khalid no comprendió, o subestimó, era la diferencia abismal de poder militar. Frente a él, el Imperio Británico desplegó varios buques de guerra modernos, equipados con cañones capaces de destruir el palacio en cuestión de minutos. No era una guerra equilibrada, nunca lo fue. Llegaron las 9 de la mañana, el ultimátum expiró, y entonces, sin discursos grandilocuentes ni largas batallas, los barcos británicos abrieron fuego. Los primeros disparos impactaron directamente en el palacio. En cuestión de minutos, el edificio comenzó a colapsar. Las defensas de Zanzíbar fueron destruidas casi al instante. Los cañones del sultanato intentaron responder, pero eran obsoletos y completamente inútiles frente a la potencia británica. Uno de los barcos locales fue hundido casi de inmediato. El caos se apoderó del lugar. Fuego, humo, gritos. Mientras tanto, Khalid bin Bargash huyó del palacio y buscó refugio en el consulado alemán. Sí, incluso antes de que la guerra terminara oficialmente, su líder ya había escapado. Aproximadamente entre 38 y 45 minutos después del primer disparo, Zanzíbar se rindió. La bandera fue bajada, el bombardeo cesó, y así, sin grandes campañas militares ni largas negociaciones, terminó la guerra más corta de la historia registrada. Las cifras lo dicen todo. Del lado británico solo hubo un herido. Del lado de Zanzíbar, más de 500 personas murieron o resultaron gravemente heridas. Todo en menos tiempo del que dura un capítulo promedio de una serie. Muchos soldados, tanto locales como extranjeros, no comprendieron lo que había ocurrido hasta después. Algunos estaban preparándose para combatir cuando alguien les informó que la guerra había terminado. Literalmente no llegaron a participar.
Tras el conflicto, los británicos colocaron a un sultán afín a sus intereses y reforzaron aún más su control sobre Zanzíbar. Khalid, por su parte, viviría el resto de su vida en el exilio. La isla nunca volvió a tener verdadera independencia hasta décadas después. Esta guerra no solo es curiosa por su duración, sino por lo que representa. Es el ejemplo perfecto de cómo el poder imperial podía aplastar cualquier resistencia en cuestión de minutos. Una demostración de fuerza más que una guerra real, un conflicto decidido antes de empezar. Y aquí viene lo inquietante. Para los libros de historia, esta guerra es una nota al pie, una curiosidad. Pero para las personas que vivieron ese bombardeo, los 40 minutos fueron eternos. La historia puede ser breve en los registros, pero devastadora en la realidad. La guerra más corta de la historia nos recuerda algo importante. No todas las guerras se miden en años, algunas se miden en minutos, y aún así dejan huellas profundas. La próxima vez que pienses que la historia es lenta o aburrida, recuerda esto. Hubo una guerra que empezó y terminó antes de que muchos entendieran que estaban en guerra, y ocurrió de verdad.